Benvingudes i benvinguts a la Biblioteca Jaume Fuster. En nom de Biblioteques de Barcelona volem donar les gràcies a l'editorial, a Tusquets, com sempre, a Víctor Amela, per conduir la conversa y sobre todo Fernando por la presentación y por el libro, Hijos de la Fábula. Com sempre, al final de l'acte hi haurà temps per fer preguntes. Us recordo, si heu vingut abans, que hi ha venda de llibres, perquè al final hi haurà signatura de llibres. D'acord? Simplement dir-vos que fa goig, molt de goig, veure després de mesos i de 2 anys de dificultats a l'hora de portar gent a biblioteques, actes, fa goig veure una sala tan plena com aquesta. Gràcies per venir. Tanto Patria como Hijos de la Fábula nacen en el momento en que ETA deja de cometer atentados. Y en el caso de Hijos de la Fábula me pregunté si realmente todos los militantes estaban de acuerdo con esta decisión. 2 jóvenes que desean continuar con el proyecto al que acababan de incorporarse. Y justo cuando llegan, ETA decide terminar con sus acciones y entonces ellos se quedan colgados en Francia. Para la conformación de los 2 protagonistas me veía a mí mismo como un funambulista caminando por un delgado alambre, siempre con el peligro de caer hacia el exceso de parodia o podía caer hacia el otro lado y convertirlos en, no voy a decir en figuras ejemplares, pero sí llenas de cualidades, de manera que asomase cierto aspecto heroico en ellos. Y de esta manera pues se va desvelando cómo actúa en sus cerebros la ideología a través de la cual ellos observan el mundo. Fernando Aramburu, ¿qué tal? Perfectamente. He visto que no te mirabas como diciendo... Tenía como una sensación de soledad, sí, pero acabo de superarla. Vamos a superarla en compañía. Si no me equivoco, ayer esta novela tuya, tu última novela, Hijos de la Fábula, llegaba a las librerías, si no hoy, ayer. Creo. Ayer. Y tú decías, bueno, ¿cómo es que ya no hay una segunda edición? Bueno, escucha una cosa, yo pronostico... Era un secreto. Era una broma. Yo pronostico que esta novela que desde hoy podéis comprar en las librerías y aquí afuera al terminar, va a ser la novela, una de las 3 novelas más leídas en el 2023 en España. Ya está, ya lo he dicho y estoy seguro de que no voy a equivocarme. La he leído, me he divertido, me lo he pasado muy bien y hay un montón de cosas que me gustaría que compartieras con nosotros, ya que has tenido la gentileza de venir personalmente a presentarnos esta novela. Fernando, muchas gracias. Déjame decir, por si hay alguien que no lo sepa, que tú eres escritor. Esto podríamos ya empezar por dejarlo claro. Ya, se va notando. No, pero es que yo quería añadir que escritores hay muchos, pero escritores buenos, no tantos. Y aquí tenemos uno, hoy. Bueno, él, según he leído ahí en la solapa y lo comparto con vosotros, tiene publicados 2 libros de cuentos, 3 libros de no ficción y 10 novelas. Seguro que las cifras están todas equivocadas, pero pásalo por bueno. 10 novelas, de las que la última es Hijos de la Fábula, la anterior fue Los Vencejos y la antepenúltima, Patria. Y la menciono particularmente porque Patria, publicada en el 2016, fue un fenómeno editorial, literario y casi diría sociológico, de esos que acaecen cada 15 o 20 años, ¿no? Yo no sé, creo que hay 1 millón y pico de ejemplares tirados, quiere decir tirados, ¿no? Quiere decir que la gente los tiene y que imagino que leídos, y una serie que a mí me pareció más buena que el libro. No, esto es una broma.
Más muy, te vale. pero muy buena, ¿sí o no? La serie, ¿tú la has visto? La de Aitor Gabilondo, Sí, basada en tu está libro. muy bien, sí, sí, sí. A mí me pareció maravillosa. La vi dosificadamente porque la fuerza de las imágenes impone mucho, quizás más que la lectura, y me pareció muy bien hecha, en todos los sentidos, con actores además adecuados y muy bien. ¿No? Imponía a alguien que no está metido ahí, un espectador más o menos distante como yo, pero para ti como autor de esa historia debía ser muy impresionante, ¿no? Hasta el punto de que ahora mismo yo soy incapaz de pensar en los personajes de Patria sin ponerles El las rostro. caras de los actores y de las actrices. Esas actrices extraordinarias, ¿no? Yo ese libro, esa historia, la definiría como una tragedia, casi te diría que homérica, acerca de la Euskadi desgarrada por la violencia, ¿vale? Me atrevo a describirla así, una tragedia homérica, por lo que tiene de tremendamente humano, ¿no? Que apela a lo más hondo, más allá de la política, apela a las personas individuales, ¿no? Y con esa lectura hecha de Patria, lees Hijos de la Fábula y dices, bueno, ¿yo qué digo de esta novela delante del autor y del público que viene a saber un poquito más? Bueno, Fernando, yo me atrevo a decir que en televisión hay un término que se utiliza para algunas series, el de dramedia, que es la combinación de comedia y drama. Y yo te diría que esta novela tuya es una comedia sobre una tragedia, es una comedia sobre un drama. ¿Qué te parece? Bueno, no eres el primero que lo dice y me parece una interpretación aceptable. Y probablemente de una manera un tanto inconsciente estaba también en mis propósitos. Es decir, yo no me siento al escritorio y me digo, Voy a hacer... chaval, voy a escribir una comedia o una tragedia, ¿no? Sí, tengo ciertas intuiciones de por dónde va a ir la narración y el tono que voy a mantener. Y además tengo la prudencia de decidir el final de mis novelas antes de empezar con el trabajo, lo cual no quiere decir que no los pueda modificar en el curso de la redacción, ¿sí? Quien esté familiarizado con mi literatura sabrá que mis novelas que parecen o que abundan en la jocosidad y en el humor no terminan bien. A mí me gusta mucho jugar un poco con las expectativas de los lectores, me gusta llevarlos por caminos que hacen creer que van a un sitio determinado y a lo mejor no van a ese sitio. Tengo una tendencia natural a mezclar azúcar y sal, es decir, humor y tragedia. Y en este caso, además, tenía las manos libres para llevar a cabo una sátira que en momentos puede parecer un poco cruel, por el hecho de que yo dejé fuera de la historia que iba a contar a las víctimas. Aquí no hay ninguna víctima. No, y cuando concebí el proyecto, lo primero que hice fue ponerme en contacto con una víctima del terrorismo. Le expliqué cuál era mi intención, el tipo de historia que quería contar, le garanticé que no aparecerían víctimas, porque entonces yo no me consentiría el humor. De hacerlo así, yo agrandaría el dolor de las personas que ya han sufrido, ¿sí? Y me dio el visto bueno y con esa garantía pues me atreví a empezar esta novela sin saber exactamente si iba a ser una comedia, una tragedia, una tragicomedia o una chapuza. Claro, es que esa palabra, no, chapuza seguro que no. Esa palabra que acabas de mencionar, tragicomedia, también la tenía anotada, me parece muy acertada para lo que leeréis, ¿no? Y si te digo que creo que es la sátira más cáustica y más ácida que yo haya leído nunca sobre el fanatismo, ¿te parece acertado o desacertado? Depende de lo que hayas leído. Bueno, he leído poco, regular. Pero sí me gusta la apreciación que haces, puesto que creo que el humor, entendido ahora de manera general, sin calificarlo de satírico o esperpéntico o simplemente cómico, tiene un poder deslegitimador. Esa palabra tengo que pronunciarla despacio porque si no me trabo. Deslegitimador del totalitarismo, de la tiranía, etcétera, etcétera. Yo, hablando ya de lecturas, yo recuerdo una en la que se contaba que en los años del nazismo, en el país donde yo resido, pues algunas personas denunciadas
terminaron en un campo de exterminio por haberse permitido en una cafetería o en cualquier otro sitio más o menos público un chiste sobre Hitler. En Alemania, donde tú vives Sí, ahora. no, bueno, por citar un ejemplo, quiero decir Sí. que a los dictadores, tiranos, en fin, a gente que ejerce el poder de una manera despótica, no les agrada ser objeto de mofa, de chistes, ¿no? Y efectivamente esa intención está en mi libro, no está de una manera teórica, tampoco explícita. Pienso que desvirtúo las novelas si interrumpo la trama para meter pacotilla ideológica o moralejas, etc. ¿no? No, es que esta novela Para es... eso están las entrevistas. Claro, no, ya para ahora nos dirás. soltar Pero no, es que sermones. esta novela es pura acción. Es decir, lo que yo me encuentro aquí es una acción en cada frase. Y cada frase tiene media línea. Es decir, es una acción detrás de otra acción y te arrastra. Es como un andante vivace. Yo no sé mucho de música, pero sería como un allegro. Sería un constante avanzar de la acción hasta el punto que tú no te has permitido a ti mismo, no sé si es verdad o no esto. Ahora deshaz esta leyenda que corre. No te has permitido más de un verbo por frase. ¿Es así? Sí, es fácilmente comprobable. Bueno, este libro pertenece a una serie titulada Gentes Vascas. En cada uno de estos títulos me impongo, porque además me resulta muy productivo, algún tipo de dificultad técnica. Y en este caso, la dificultad consistía en una concisión extrema. ¿Qué ocurre? Que tuve que idear una serie de recursos. Uno de ellos, que hizo muy complicada la escritura, es que ninguna frase debía contener más de un verbo. Esto, que al leerlo puede parecer muy sencillo, es bastante complicado. Y es que además la lengua resultante no se adapta a la que uno usa en su vida diaria. Entonces está uno de alguna manera escribiendo contra sus hábitos lingüísticos. ¿Y qué ocurre? Que revisada la novela me comprobé que se me habían escapado algunas frases con más de un verbo. No contaban las formas impersonales, es decir, infinitivos, participios, gerundios, esos no cuentan. Para que la novela no fuera una sucesión de telegramas, tuve que inventar algunos recursos, por ejemplo, frases truncas, Sí. o permito que el texto intervenga, que es un recurso que llevo usando desde hace 3 libros. ¿Que quién intervenga? El texto. Por ejemplo, el texto se pregunta, ¿qué pueblo? Y se responde. Sí, ¿y por qué? No lo sé. O a la vasca, no, pues. Pues. ¿no? Sí, sí. No, el narrador, que es impersonal, discute consigo mismo y a veces le responden los personajes. Sí, Alguna pregunta que queda planteada en el aire. Sí, la idea es que el texto es consciente de que está sirviendo de soporte a una narración e interviene. Lo que pasa es que no tiene ni idea de la historia, no puede narrar, No, claro. pero pide cuentas a los actuantes o a los narradores, o les exige un poco más de precisión. Eso permitía unir frases con una partícula o un pedacito intercalado que daba lugar a una afluencia, y esa afluencia ha sido muy importante. Con mucha economía. Por ejemplo, esta frase, el asunto de la pistola pintaba bien. Había oído hablar de. Le aseguraron que estaba citada con una posible respuesta al día siguiente. Sí, y además esas frases... Ya está, no hace falta más. Esas frases interruptus están terminadas en punto, no en puntos suspensivos. Punto. Evidentemente yo cuento con que el lector sabe cómo termina la frase. Por tanto, claro, es que el resto es superfluo. El lector completa, ¿no? Sí. Y además creo que se genera una especie de camaradería entre el que narra y el que lee, ¿no? Y todo esto para contar una historia, que aún no os lo he dicho, de 2 chicos vascos que deducimos que en el año 2011, deducimos por acciones externas a ellos, decidieron hacerse de ETA, como tantos chicos vascos decidieron en su momento desde los años 60. Pero estos lo deciden en un momento un poco tonto, porque lo deciden en un momento en el que, yéndose a Iparralde, que es como se llama el País Vasco en Francia, ¿no? ¿Lo digo bien? Sí. A refugiarse en una granja desde la que se lanzarán a la acción de la lucha armada, justo en ese momento en el que conocen a los granjeros que son sus anfitriones,
uno muy gordo y otra que huele muy mal, la esposa, ¿no? Bueno, pues en ese momento la señora gorda que huele muy mal les dice, ETA, ¿cómo es esta frase? Hombre, no me sé la... Bueno, es igual. no, ETA ya no existe. bueno, Ya no más ETA. la granjera chapurrea un poco el castellano y dicen no más del ETA. No más del ETA, no más del ETA. Entonces ellos, ante esta realidad que les cae como un plomo sobre la cabeza, que es la organización a la que han decidido dedicar su vida, ha desaparecido, ya no existe, deciden crear otra. Consideran que los jefes de ETA son unos traidores, unos flojos, unos desgraciados, y que ellos dos van a crear una nueva organización que salvará la patria vasca por la que van a luchar, ¿no? A partir de ahí, todo lo que sucede es, perdona que lo diga, divertidísimo, por grotesco, pero a la vez, curiosamente, creo que tú no eres sarcástico, tú eres incluso dulce, tú no Muy eres agrio, dulce. tú eres incluso tierno. ¿Qué está pasando aquí? Oye, continúa porque No, ni mi mujer me ha dedicado a mí nunca unos adjetivos. claro, porque tú Sí. No, pero si tienes toda la razón. ¿Cómo es eso? No, no lo de dulce, Sí, sino... pero ¿cómo consigues ser a la vez tierno y dulce con ellos no sé si decir, quedan como esperpentos? Yo tenía un amigo checo que se llamaba Kafka. Y este hombre solía basar sus relatos en este recurso. Es decir, él los iniciaba con una situación absurda. Por ejemplo, un oficinista se levantaba una mañana convertido en un bicho. En realidad la traducción literal es bicho, no es insecto. Pero bueno, esto es lo de menos. ¿Sí? O alguien, un tal K, era detenido sin saber por qué, sin haber cometido en apariencia ningún delito. A partir de esa situación absurda, él hace todo un desarrollo lógico, racional, o sea, sin pretender realmente hacer bromas. Y yo he adoptado ese método también. Estos dos chavales parten de una situación absurda, o sea, quiere decir que la ideología que atiborra su cerebro no les permite ver que lo que se plantean es irrealizable, es decir, que la realidad no avala en ningún caso su pretensión. Entonces se encuentran en situaciones, protagonizan peripecias que, por lo que estoy viendo estos días, hacen reír, pero ellos no son dos payasos que salen ahí a hacer reír, sino que realmente ellos están absolutamente convencidos. Claro. Sí, entonces hay un desajuste entre lo que tiene en la cabeza y lo que está a su lado alrededor. Bien, es verdad, la crítica ha visto rasgos del Quijote en esto, pues es posible. Pero, Quijote y Sancho, pero también te podría decir Zipizape. sí, pero es que, claro, Es yo que me sí, recibo... Sí, bueno, pues... hay muchas parejas literarias en la historia de la literatura que podríamos asimilar a Joseba y Asier. ¿Es Asier o Asier? Asier. Asier. Para mí, Asier y Joseba ya están en el Olimpo de las parejas literarias, sin ninguna duda. ¿Tú te imaginas al Quijote poniendo una bomba lapa ahí en una posada? Pero queriendo derrotar pero queriendo matar por a un cierto, gigante. yo he conversado con un cervantista al respecto, se partía de risa. Y algo de terrorista dice sí que tenía Don Quijote. Hombre, ¿no? el molino lo Joder. quiso matar. Quiso matar al Y gigante. bueno, luego obligaba, o trataba de obligar a otros a que considerasen a Dulcinea el Toboso la más bella de... A la fuerza, eso. A la fuerza. Sí, no, y si no, Claro. si llega a tener, si en el siglo XVI, XVII hubiera habido pistolas, bueno, ya habría. Pues no sé, el Quijote habría durado, no sé, quizás solo la primera parte. Pero ¿verdad que tú no hubieras podido escribir esta novela solo con Asier? ¿O solo con Joseba? No, pero esto ya lo enseñó el Quijote, mira. El Quijote en su primera salida se va solo y a las pocas millas o leguas se da cuenta de que no hay novela. No hay novela con un solo personaje. Ahí está. El Robinson Crusoe necesita también al negro, al Viernes. viernes, porque si no, no hay diálogo, Ahí está. no hay interacción. Esto debe saberlo cualquier novelista que se precie. Y efectivamente, lo mínimo es una pareja. Y de hecho, para mí... Que luego se convierte en trío. En trío con la señorita. Y porque no quería alargarme, pero si no... Hubieran habido más personajes. Bueno, para mí lo más divertido de la novela, lo más interesante son justamente los diálogos entre Asier y Joseba. Asier es el que se presupone jefe y quiere disciplinar a Joseba. Entonces, en esos sermones, en esas prédicas, yo sentía nacer dentro de mí una carcajada que no tenía freno,
Y me decía, pero a ver, te estás riendo de algo que ha supuesto la muerte de 1000 personas. O sea, esto que te parece cómico ahora es lo que verdaderamente pensaban los que mataron a 1000 compatriotas míos, ¿no? Entonces, ahí hay un fenómeno verdaderamente interesante para un lector español, no sé de otros lugares, ¿no? ¿Tú cómo te has planteado bueno, estoy poniendo aquí en el escenario a dos personalidades dispuestas a asesinar, por tanto, que no tienen empatía con la víctima ninguna, y son grotescas, son cómicas. Sí, bueno, a mí nadie me ha conseguido convencer hasta ahora de que la crueldad no sea compatible con la ridiculez. Lo que pasa es que esta gente hizo tanto daño que estuvimos ocupados durante mucho tiempo, primero en tratar de sobrevivir, estuvimos ocupados en la pena, en el duelo, y claro, los tomamos muy en serio, puesto que eran muy peligrosos. Eso no deja mucho margen para la risa. ¿Me dejas que te haga un paréntesis? Sí. Muy rápido. El año 2000 yo estuve en San Sebastián entrevistando a Raúl Guerra Garrido en su piso de La Concha para La Vanguardia. Y mientras entrevistaba, irrumpió su esposa en el comedor, me vio, como periodista que era, que venía de Barcelona, y gritó, nos van a matar a todos, nos van a matar a todos. Sí. Yo me fui de esa casa con el alma encogida, angustiadísimo, porque sentí el pánico, el dolor y el miedo terrible de muchas personas allí pensando, nos van a matar a todos. O sea que abono lo que acabas de decir sí, tú, porque en el año 2000 con esta mataron anécdota. a su amigo José Luis López de la Calle. Y la librería se la habían acabado de quemar. Las farmacias se la quemaron. Sí, efectivamente. Claro, en ese contexto no hay mucho espacio para el humor. Sí, porque efectivamente uno corre el peligro de convertirse como un colaborador de quien ya está haciendo daño. Sin embargo, si uno habla con víctimas, y yo he aprovechado cada ocasión que he tenido, ellas son muy firmes a la hora de afirmar que defienden a todo trance su dignidad, pero también su alegría. Hay algunas reflexiones sobre la alegría y el color que son muy interesantes y son muy humanas. Voy a contar una pequeña anécdota, ya que tú también has contado otra, claro, para compensar. Yo conocí en Colonia durante unas jornadas así de literatos a una chica argentina, se llamaba Ángela, se me ha olvidado el apellido. Bueno, se trataba de la literatura, la memoria y en fin. Pues bueno, yo dije mis cositas y luego le tocó a ella. Había muchos argentinos, se notaba porque cuando llegué estaban todos juntos. No sé qué tienen los argentinos que se buscan, se encuentran y vocean con V. Y entonces nos contó, bueno, llevábamos unos días de convivencia, eran unas jornadas y a mí me llamó la atención porque era una mujer muy alegre, era una persona que llevaba como la alegría consigo mismo o que hacía un esfuerzo continuado por hacernos reír a los demás. Y le tocó intervenir y resulta que era hija de unos montoneros que habían sido asesinados durante la dictadura militar en Buenos Aires, y ella había sido entregada, era bebé y iba en el coche donde los padres. La historia es muy conocida, lo que pasa es que no me viene el apellido. Fue entregada, no, bueno, lo de los apellidos no es lo importante ahora. Fue entregada a una familia, pero con la que creció sin saber que las dos personas que estaban en esa casa no eran sus padres. Y esto lo descubrió por casualidad al cumplir 18 años. ¿Sí? Y luego logró, por vía judicial, recuperar el apellido, etc. Y bueno, cuando terminó el acto y salimos en grupo, yo le pregunté, le dije, Ángela, me llama mucho la atención, pero yo te he estado observando estos días y veo que eres una mujer muy alegre y que dices 100 cosas que nos hacen sonreír a los demás. Y me miró sonriente y me dijo, me robaron a mi familia, me robaron mi apellido, me robaron mi infancia, pero no me han robado mi alegría. Y eso es una lección que se me quedó grabada a hierro candente. ¿Sí? Presentamos Los peces de la amargura en la librería Lagún de San Sebastián, en la nueva, no en la quemada, atacada continuamente. Yo creo que había más escoltas que espectadores, de verdad. Y estaba Maite Pagaza, que también participó a mi derecha, y a mi izquierda Recalde, también con escolta y ya con la mandíbula destrozada por un disparo y la tierra abajo, también con escoltas. Los escoltas estaban fuera, era una cosa realmente penosa. Y bueno, yo intervine, entonces quizá no era tan suelto ni tan dulce como ahora. Quizá... Ni tierno.
me dan ganas de chuparme, con perdón. Y parece que estuve demasiado serio. Pues bueno, que el tema, además era el primer libro con el que yo abordaba ya de una manera clara y creo que con ciertas garantías literarias el asunto este del terrorismo en mi tierra natal. Y al terminar, Maite Pagade me echó la bronca, pero cariñosamente. De buen rollo. Sí, me dijo que no había tenido en cuenta la esperanza, me decía. ¿Sí? No sé por qué he dicho todo esto, Sí, sí, pero creo que tiene que ver con tiene algo que... Tiene sentido porque, fíjate, he anotado para mí la frase más fenomenal de la novela. Y luego te preguntaré, oye, cuando uno escribe, hay un momento en el que dice, hostia, esto me ha quedado bien. Y te preguntaré cuál ha sido de esta novela ese momento, ese párrafo, esa frase, ese diálogo que tú a ti mismo te dices, esto me ha quedado bien. Para mí, hay un momento, un diálogo, en el que Asier le dice a Joseba, recriminándole, te gusta demasiado la vida. Joseba dice, ¿qué tiene de malo? Y el otro dice, que provocas. Me parece insuperable. Me parece que aquí está toda la novela resumida a mi juicio. ¿Tú qué opinas? Y dime tú cuál es tu trozo favorito. Toma ya. Es que no tengo el hábito de contradecir elogios. Eso para empezar. Pero ese diálogo es un poco... La música de ese diálogo a mí me evoca innumerables personas que yo he conocido en mi niñez, en casa, ¿no? Son esos diálogos en los que apenas hay florituras, donde se va al grano de lo que se quiere transmitir, ¿no? Pero ahí hay, efectivamente, y además ese pasaje demuestra un poco mi manera de trabajar, que no es teórica, que yo no escribo con digresiones, sino que se da todo de una manera muy concisa. Pero ahí hay mucha sustancia, en el sentido de que se muestra un personaje que está obsesionado con la disciplina, que tiene un concepto militar del proyecto que le han inoculado, porque él no lo ha inventado, que considera que hay que sacrificarse y por tanto hay que sufrir, que cualquier divertimiento, placer, diversión atenta contra el objetivo y por tanto contra la lucha, y el otro, que es un hombre más apegado, pues no voy a decir a los placeres, pero vamos a decir que ha sido mejor tratado por la vida que Asier, y de hecho pues tenía una novia, no sabe si todavía la tiene, la dejó embarazada, no sabe si es padre o madre, pero vamos a decir que no sabes si de niño practicaba el deleite físico y es un hombre pues con ciertas necesidades culinarias, ¿sí? Y entonces sí, ahí se muestra un contraste. Él también es un convencido de la lucha, pero él considera que bueno, mientras no hay batalla se puede disfrutar un poquillo, ¿no? Y todo eso está expresado en ese diálogo en tres intervenciones. Te gusta demasiado la vida. ¿Qué tiene de Sí. malo? Que provocas. Claro. Oye, pero para ti, ¿cuál es el mejor fragmento de tu propio libro? O sea, ¿qué es lo que te quedó mejor? ¿Qué es lo que te gusta? La página 104. ¿Te has quedado conmigo? Es que ¿Te yo has no, quedado conmigo? es que yo eso no lo puedo decir de Claro. un hijo, porque además yo no escribo leyéndome. Ajá. O sea, mi relación con la obra en marcha es como la del cocinero. A lo mejor dedico una semana al comienzo de la novela, luego me doy un salto, vuelvo, ¿no? Estoy ahí un poco No te como el creo, mecánico. no me lo creo. No me lo creo porque hay un ritmo, hay una música que se desliza desde el principio al final que sin duda exige que el autor relea lo que lleva escrito para mantener ese tono, esa música. Si no, puedes perderla. O sea, que seguro que tú vas echando para atrás y para adelante, echando para atrás y para adelante en el proceso de escritura. Me ha gustado cómo te has expresado, pero no leo, o sea, no escribo leyéndome ni interpretando. Vale, te creo. Pero yo tengo un cactus encima del escritorio. ¿Y? Se llama Mendizábal. Y es el lector hipotético. Entonces lo miro y le explico, le digo, mira, ahora te voy a escribir un capítulo, te vas a partir de risas, se te van a caer las espinas de gusto. O le digo, ahora te va a meter un rollo.
¿entiendes? Sí, sí que Ya, tengo ya, ahí hay un como un diálogo. fantasma. Claro, Sí. Y luego, ojo, uno ya ha escrito unas novelas como para, vale. ya por el olor, darse Mm, cuenta de si esto va bien o no. Tengo Pues algunos ritos, eso sí sí, es sí, sí, verdad. sí, sí. Por ejemplo, si llego a la página 50, ya no hay vuelta atrás. Ya escribo la novela, aunque a mí mismo no me convenza y el trabajo O no, sea, hay novelas, cosa que no me ha ocurrido nunca. te iba a decir, hay novelas de Aramburu que han llegado a la página 40 y están en un cajón. En realidad no, Vale. Has no, tirado para adelante no sé, siempre. ignoro lo que es el bloqueo, por ejemplo. Ujú. ¿No te ha pasado nunca No lo me ha de la pasado página en nunca. blanco, No, el la página en bloqueo? blanco a mí me da igual la página en Vale, blanco. Además, yo escribo con ordenador, con lo sí. cual lo No de hay la página. página, No hay no. página, no hay página. Si estoy soñoliento, si no se me ocurre nada, eso sí me puede pasar. Ujú. Pues te No vas a tengo ni dormir. puñetera idea de cómo continuar. ¿Y qué haces? Me tumbo. Antes tenía un sofá y ahora tengo una cama, pero como instrumento de trabajo. Hemos ido mejorando, ¿eh? Y si necesito un título, un arranque, si no sé cómo terminar algo, A la cama. me tumbo. Pero no con pijama No, no, no. y Estirado. encima. Encima. Sí, y entonces dejo que el cuerpo moleste Ujú. y el cerebro ahí está cociendo hasta que chac, me da. Me da un tema, me da una escena y voy. ¿Has probado lo de la ducha? Sí, la ¿Y qué? ducha es muy buena. Yo también, me Y las funciona. manzanas. ¿Manzanas? ¿Cómo es eso? La ducha es genial porque, Haces algo automático y sí, el cerebro va suelto. efectivamente, ¿Y la manzana? la manzana es euforizante, pero una. No te Ah, vas a meter 1 kilo de manzanas diarias porque puedes acabar mal. pero de verdad Eh, tiene un efecto. Sí, tiene un efecto despertador euforizante. Coño. Entonces, hacia las 9:30 de la mañana, ¿qué crees? ¿Que yo soy un buen escritor? Es por la Lo que pasa es manzana. que tengo buenos trucos. No, hombre, claro. Es que, claro, si tienes cactus, tienes manzana y tienes cama, así cualquiera escribe esto. Bueno, Por eso yo no entiendo que me aplaudan, si en realidad, si todo es un truco. Y el cactus, el cactus, no Mendizábal. olvides. Sí. Vale. No, la manzana, que Mm. yo como una manzana, que no me apetece, Pero, pero a las 9:30 como una manzana y yo sé que los 40 minutos siguientes son productivos. son los buenos. Otros fuman y No, no, beben no, sí, cafés y no me parece buen camino ese. Bueno, yo no contaría estos secretos porque, bueno, está bien, que seas tan generoso. Dice, la siesta, Asier, ¿eh? La siesta lleva a la pereza lleva a la indisciplina lleva a la derrota militar. O sea que no se pueden hacer siestas si quieres salvar a una patria, ¿no? Bueno, eso dice Asier, Eso dice porque Asier. Eso dice yo Asier. nunca me he propuesto salvar Una una Madrid. patria Claro, claro, claro. ni nada que se le parezca. Sí, sí. Dice, además hay como un retrato del vasco arquetípico, prototípico, un retrato paródico, que a mí me ha hecho reír mucho y que supongo que solo lo puede escribir un vasco, pues si lo escribo yo, pues me apedrean o no puedo entrar. Pero, por ejemplo, hay un momento en el que ellos se refugian bajo la barca esa con la que van arriba y abajo por el río, porque llueve, y entonces uno de los dos, Joseba, claro, creo que es Joseba, que dice, no habrá aquí hormigas aquí dentro, y dice el otro, ¿qué clase de vasco eres tú? Dice, como si habría escorpiones. Oye, os hago reír yo, pero no soy yo, es él, ¿eh? Bueno, es él, no, es Asier. Está lleno. ¿Cómo se te ocurren estas cositas? Porque está todo el libro es esto. Son Sí. estos diálogos maravillosos que a mí ahora me pondría así como pomposo citando clásicos de la picaresca, pero no vamos a hacer eso. No, pero cuando se me ocurren esos diálogos, en realidad yo evoco o veo mentalmente a personas con las que conviví. Claro. Yo veo a mi padre hablando, o a tíos, vecinos. Como si habría Que escorpiones. yo no he hecho un estudio de campo, Ujú. sino que De la vida. sí, y de hecho la novela forma parte de una serie Gentes Vascas, Claro. que en realidad a mí lo que me interesa es la gente, no los fenómenos, no ETA, la gente de mi época. Claro, tengo que hablar de ETA porque intervino y afectó mucho a la vida de la gente. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Y esa misoginia, yo creo que la exageras. No, Porque- no, 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 perdona, no, es que no. la mitad de la novela no, exagero yo ahora. Asier está diciendo lo peligrosa que es la mujer, porque debilita. Sí, pero es Debilita. coherente. Sí, no, pero déjame decirte, la mujer debilita, ETA se ha hundido porque dejó que subieran demasiado alto algunas mujeres, o sea, y todo va mal por las mujeres. Entonces, Asier increpa a Joseba porque a veces quiere escribir
a esa chica que ha dejado embarazada Sí. y así dice, no, eso puede interceptar la carta, pero luego él va y se hace una pajilla de noche. Asier, ahí empieza a humanizarse. Para mí, el momento en que se masturba Asier, digo, bueno, hay salvación. Sí. Puede que hagamos algo con este personaje. Pues fíjate que, bueno, lo que dice es coherente con la idea esa de no La gozar rueda. de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Ni abandonarse a los placeres porque distraen de la lucha, La lucha. sí, de la misma manera que al ermitaño o al fanático religioso le ocurre aparta lo de mismo, Dios. es la misma reflexión. Claro. Pero fíjate, yo no creo que sea un misógino, ¿No? sino un reprimido. Ah, Y sobre todo un hombre que tiene miedo de las mujeres, que es una especie que yo he observado una vez en mi tierra natal. miedo. Y él, a veces con amargura, con sincera amargura, cuenta el maltrato que recibía de su propia madre, Es una verdad. madre autoritaria, Es verdad. castradora. ¿Sí? Pero hay un momento que dice... Y que Sí. ahora viene lo importante, esto era un prólogo. A ver, nada más. perdona. Y es verdad que yo a veces juego con el personaje varón que se expresa negativamente sobre las mujeres. Pero cuando ocurre eso, yo te aseguro que no faltan ni 10 páginas, 15, para que entre una mujer en acción Y y te le contradiga. dé una lección. Claro. ¿Sí? Como Eso es el caso. no vamos a desvelar lo que pasa no. porque la gracia es que lo descubráis mientras leéis, ¿no? Pero yo he entendido, yo he intuido que eso son cosas que tú has oído. Las cosas que dice Sí. Asier son cosas que has oído. Sí. ¿no? Oye, hay un momento en el que deciden, bueno, adiestrarse para la lucha armada, porque van a salvar su patria, pero no tienen armas. Y ahí hay otro de los momentos más divertidos de la novela, creo yo. Es que, bueno, tienen que recurrir a una escoba, mejoran mucho usando luego un martillo a modo de pistola, pero cuando deciden secuestrar y asesinar a una gallina, a la que para hacerlo tienen que esforzarse en imaginar que es un empresario, al final la devuelven. No le hacen nada a la gallina. Pues fíjate, esto es semibiográfico, A autobiográfico. ver, cuenta esto. Ay, ¿quién no ha hecho la mili? Ahora no, pero en mis tiempos también. Y hacíamos maniobras y con fusiles de juguete y tirábamos granadas ficticias, que era un pedrusco que hacía las veces de granada. Claro, pues no vas a tirar granadas con lo que cuestan y con lo peligrosas que Es son. verdad, es Ellos verdad. están de maniobras, no quieren perder el tiempo. También Asier, que es muy estricto, obliga al otro a hacer gimnasia y Sí. correr. Pues está gordo. Sí, y bueno, nadie los ve. Entonces, con el palo de la escoba, pues aprenden, son aprendices sin maestro. Intentan aprender un poco a sostener, apuntar, sí. Y luego fingen atentados o secuestros. Bueno, aquí no pueden secuestrar a nadie, no tienen a nadie, y además no saben cómo funciona. Ellos aprenden practicando, y entonces pues cogen una gallina y luego pasa lo que pasa. Es un Sí, pero empresario. quiere decir que la gallina representa Representa. a un empresario que no paga el impuesto revolucionario. ¿Sí? Es decir, que ellos tienen la guerra en la cabeza. Sí, sí. Y luego usan instrumentos que tienen A mano. a mano. Sí, A mano, sí. nunca mejor dicho, pero cuando van a Toulouse, preparan unos atentados por la calle, disparando a un viejo con los dedos así. ¡Pum! Y el viejo Sí, se sí. ríe, el viejo se ríe porque como está sordo, El viejo cree no que- entiende. no entiende. Pero luego comentan cómo han Comentan hecho, la cómo acción. mejorar. Sí, Sí, sí. o sea que en realidad la narración transcurre por una doble vía. Es decir, una vía que es involuntariamente, desde el punto de vista de ellos, cómica, que para ellos no lo es. No lo es. Y luego otra verdaderamente seria, porque el objetivo efectivamente es convertirse en los terroristas avezados Sí, sí, y bien matar. adiestrados, pero no tienen quienes les enseñen. Mm. Entonces ellos, para aprovechar el tiempo, pues hacen sus maniobras, que son absolutamente ridículas, claro. Claro, ellos. Ahora voy a interpretar yo el título de la novela, porque no te lo he preguntado y voy a interpretarlo. ¿Estás queriendo decir que Asier y Joseba son hijos de la fábula, en el sentido que son hijos de un cuento, de un relato, una historia, una fabulación que para ellos es tan cierta como que el sol sale y se pone, pero en lo que no es más que una fábula, que en realidad es la fábula en la que todos y cada uno de nosotros vivimos también? Aquí me he puesto estupendo un poco, ¿no?
pero ¿respondería a eso el título, Hijos de la Fábula? ¿Somos todos hijos de la fábula? Todos somos hijos de alguna fábula y lo somos muy pronto ya. Ya en la niñez nacemos con la mente en blanco y ya en la niñez, pues nuestros padres o las personas junto a las cuales nos criamos, pues empiezan a escribir en nuestra conciencia. Nos transmiten un idioma, tal vez una religión, unas preferencias, una gastronomía, unas costumbres, etc. Y sin esto no podríamos existir como seres racionales. Nos cuentan historias infantiles que nos ayudan a tener una primera experiencia conceptual sobre el amor, la envidia, la maldad, ¿sí? Yo no me imagino a una madre que se sienta al lado de la cuna del bebé y le da una lección aprendida en un libro de Castilla del Pino al niño para explicarle en 3 horas y media en qué consiste el odio, sino que se le cuenta un cuento infantil que esté a la altura de la comprensión de la criatura, y esto no termina nunca. ¿Sí? Nos pasamos la vida leyendo novelas, viendo películas, colocándonos en situaciones vitales que no son las nuestras o que podrían serlo, y así aprendemos o nos hacemos una idea de cómo reaccionaríamos, etc. ¿Sí? Somos curiosos, ¿sí? Nos preocupamos por la disolución de la unión de la Preisler y de Vargas Llosa, con lo que no aprendemos nada, pero de alguna manera... ¿Empatizamos con ella o con él? Sí, elegimos... Shakira, Piqué. El problema, también, lo iba a decir ahora, ¿ves? El problema no es que fabulemos y que esas fábulas sean a menudo como anteojos a través de los cuales vemos la realidad y entendemos lo que ocurre, ¿sí? El problema es que esa fábula no pase por un filtro moral y legitime a algunos a hacer daño a otros para imponer esa fábula, esa ensoñación, ese ideal, ese objetivo. Ese cuento, esa utopía. Sí, ¿de acuerdo? Y esto es lo que ha ocurrido en mi tierra natal, desgraciadamente, durante 4 décadas. ¿Sí? Esa fábula está ahí y a partir de la adolescencia ya uno, juventud, la puede asumir, se la puede inocular, particularmente si es de un pueblo, y puede entrar en un dinamismo de acción que está previsto, que no inventa, no crea quién se introduce en esa presunta puesta en práctica de una fábula, y podemos tener 850 muertos en el curso de 4 décadas. Es decir, que a esa fábula se le sacrifica todo. Y el todo incluye las vidas humanas. Bueno, ese es Asier, ¿no? Es Asier. Pero quien dice, dice la fábula del islamista que considera que va a ganar el cielo explotándose en medio de una multitud, porque estas acciones que causan tanto dolor y tanta desgracia no se cometen nunca en nombre de la maldad. A mí no me consta que uno salga con una metralleta y diga, hoy voy a ser malo. No es así. Todo lo contrario. En nombre de la bondad. Voy a hacer algo bueno por mi Dios, por mi tierra, por mi pueblo. Mi patria. ¿Sí? Y por eso es muy difícil desmontar estas fábulas, porque quienes las llevan a cabo, las quieren imponer, están convencidos de que están haciendo algo necesario, justo, bueno. Hasta el punto de, incluso de sacrificar la propia vida. En términos literales, sacrificar la propia vida, y en términos también figurados, ¿no? En todos los términos. ¿Y por qué? Bueno, en tu novela llueve bastante. No sé si es algo que pasa en todas tus novelas. ¿Llueve? No tengo explicación. Vale. Quizás por el cactus. Que lo tengo que regar. No sé por qué llueve tanto en mi literatura, de verdad. Para compensar la sequedad del cactus. Sí. Bueno, está bien. Es verdad que si unos personajes están pasando ciertas penalidades, mejor que estén en hambre, están ahí durmiendo al sereno, ¿no? Empapados. Les sueltas ahí un chaparrón, pues ya les redondeas la y empiezan a pasar cosas como que tienen que refugiarse bajo la barca, hormigas y todo eso. Oye, ¿y por qué yo, y vamos ya recogiendo esta conversación para brindar la oportunidad a que preguntéis algo, ya que está el autor aquí, que ha venido expresamente para veros, ¿por qué me ha dado la sensación a mí, mientras leía Hijos de la Fábula, que aparentemente está escrita en castellano, ¿por qué me ha dado la sensación de que estaba leyendo en vasco? Pues, es decir, yo creo que tú has escrito una novela en vasco, pero que no nos damos cuenta. Y yo tampoco. Pero sí, es verdad. El otro día me hablaba uno de la música particular, de la música lingüística de esta novela.
A los 20 años me desplacé a la ciudad de Zaragoza a terminar filología hispánica. Y yo ya escribía libros, poemas principalmente, y me parecía que tenía un dominio razonable de mi lengua materna. Y en Zaragoza, los compañeros y alguna compañera de facultad me corregían. Y yo pensaba, estos aragoneses no tienen ni idea Y es que yo llevaba conmigo un castellano contaminado de basquismos, Claro. de giros que me eran absolutamente naturales, que yo pensaba que eran canónicos, Y no. respetados y Universalmente. promocionados por la Real Academia Española, pero no. Entonces, cuando escribo historias centradas o situadas en el País Vasco, me surge esa especie de idiolecto que me recuerda un poco a mi madre. Mi madre es navarra y habla como hablo yo, pero cada vez que íbamos al pueblo, nada más llegar, se ponía a hablar en navarrismos que me hacían que mi madre me resultaba un tanto extraña. O sea, se adaptaba allí. Sí. Podríamos decir... Eso me gusta mucho. Por ejemplo, cuando hay un personaje aragonés, femenino, Cristina. María Cristina, muy importante. Sí, muy importante. Y claro, ella también usa aragonesismo. Es decir, yo trabajo hago un ejercicio lingüístico en cada una de las novelas. Sí. Porque tu novela empieza en el País Vasco francés, luego baja por un río hasta Toulouse, luego se va a Navarra. Atraviesa los Pirineos, llega a Huesca, y ahí ya se quedan los tres colgados y luego a Zaragoza. Y luego a Zaragoza. Y Zaragoza es fundamental. En busca de un pueblo, perdona, que se llama Garripachiño, Pirricariño, donde está el pueblo. Eso está en Galicia. No. Garrapinillos. Pero ese pueblo existe cerca de Zaragoza. Sí, está al lado del aeropuerto. Vale. Uy, como digas eso allí. No, pero que no os contaré lo que buscan allí y lo que encuentran allí porque sería destripar demasiado, ¿no? Pero es verdad que la novela termina prácticamente en Zaragoza. Bueno, luego se van a San Sebastián. Pero ya es la coletilla final. Volver al embrión, ¿no? Pero tú me decías, mañana voy a Zaragoza y, bueno, estaré en casa, ¿no? Estarás en territorio... Sí, pero yo viví 3 años en Zaragoza. En Zaragoza me licencié en Filología Hispánica. En Zaragoza conocí a mi mujer hace ya tiempo. Y mencionas calles, los cines, lugares muy concretos. Y pasa una cosa trágica que no quiero contaros, porque creo que es lo más terrible que le pasa a Asier en toda la novela. Y le pasa en Zaragoza. En Zaragoza, en una cola de un cine. ¿Lo puedo contar? Sí, claro. Bueno, pues lo que le pasa a Asier, lo leeréis y os partiréis de risa. No quieren. No quieren. No, es verdad, sois muy inteligentes, es mejor que no os lo cuente. Oye, y ya para terminar y daros la palabra, aparte de escribir en vasco, escribes en vasco muy bien, porque vas leyendo y te va arrastrando una frase a la siguiente, y quieres más, y de repente dices, pero esto yo nunca lo había visto, este estilo, esta forma. Por ejemplo, cuando hablas que uno está dolorido de costillas, hablas que otro está seco de garganta, o nublado de somnolencia, o dices de uno que es untador de mermelada, desayunante, conversante. Yo nunca había leído estas cosas. ¿Esto es español? No, es vasco, pero además es... No. ¿Qué es? Ya te lo explico. Esto es mío. Amigo. Es que... Es fascinante. Cuenta esto. Te estás inventando un... Me reservo como una última carta y me da mucho placer no permitir que el lector agarre la obra en cuestión, la encierre en el puño y crea que la tiene, sino que a veces desfamiliarizo el idioma recurriendo a tropos o a recursos que son admitidos en realidad en la lengua, que pueden resultar arcaicos, pero que además son muy económicos. Súper económicos. Porque dice mucho... con muy pocos términos, ¿no? Son sintagmas, casi está escrita a hachazos, ¿no? Hablando de los vascos, pues un poco has cogido el hacha y cho. Cada frase... No exactamente. Vale, pero, pues ¿cómo es? Con el cincel. Pero yo te podría decir que ha sido una de las escrituras más complicadas para mí, de las que más dificultades me planteaban. Es mucho más fácil escribir complicado. No lo parece. No debe parecerlo. No debe parecerlo. Nadie debe notar el sudor del escritor. Si no, hay algo no funciona. Pero ya te digo, es mucho más fácil escribir intrincadamente que dando pura esencia, sin una palabra de más, sin magro verbal.
no hay grasa, no hay Por lo menos grasita, a mí. es todo fibras, os va a encantar. Os vais a divertir muchísimo. He leído hace un rato, y acabo con esto, que Homero, después de escribir la Odisea, y ahora voy a hacer un símil, ¿no? Digamos que tú eres Homero y escribiste Patria, ¿no? Pues escribió luego una obra que se llama, bueno, dice la leyenda, la batrocomiomaquia, que es una lucha entre ranas y ratones. Es decir, viene a ser una Odisea, pero con risa, pero con distancia, con humor. Aquí, con ustedes, señores, Homero. Un aplauso para él. Ah, Ahora sí, levantad la mano y aprovechad para preguntarle lo que queráis a Fernando Aramburu, que aquí lo tenéis, que ha venido expresamente para veros. Desde la lejana Alemania, ¿no? ¿Has venido desde allá o qué? lejana para ti. Bueno, vale. Bueno, hágase la luz y ¿quién quiere preguntar? Ahí, por favor. Muchas gracias. Ya que no pregunta así nadie, pues pregunto yo. Es una tontería. A ver, cuando escribiste Patria, enhorabuena, era una novela de ficción basada en un montón de hechos reales, me imagino. Hijos de la fábula, esto que estamos intuyendo de estos dos jóvenes, etcétera, también es una novela de ficción, pero la idea esta, ¿no has tenido tú? ¿Es creación pura o te ha inspirado algún hecho conocido del país? Bueno, yo escribo siempre desde la ficción. Es decir, mis novelas no tienen ningún valor historiográfico. La verdad no es la materia con la que yo trabajo, esa es la materia del historiador, del reportero, del periodista. ¿Sí? Yo hago representaciones de la vida humana por medio de historias, y eso es lo que hace todo novelista. Pero nosotros sí que tenemos que fingir la verdad o la realidad para que el lector pues encuentre que lo que se le cuenta es significativo y acaso emocionante. Ahora bien, sin mi experiencia personal, sin mis conversaciones con víctimas y con vecinos de todo tipo, sin los documentos que he leído, en definitiva, sin la historia colectiva que tuvimos, yo no habría podido discurrir estas historias que cuento, en muchas de las cuales, pues más o menos de tapadillo, cuento episodios que o me han ocurrido personalmente o que les han ocurrido a otros de manera veraz, pero transformados de manera que entren dentro de un corpus coherente que es la novela. Porque es muy verosímil que dos chicos vascos en esa época, o quizá un poco antes, Sí. decidieran hacerse de ETA, que luego al final no. Bueno, como estos dos protagonistas ha habido cientos, Claro, miles, de claro. eso sí se lo puedo asegurar. Y hay historias documentadas de comandos que han hecho terribles chapuzas o que han protagonizado actos ridículos. A veces uno no se puede reír, pero diletantes que manejando un artefacto pues se les ha explotado, o que han ido a matar a uno y se han equivocado y han matado a otro. Ayer nos contaba alguien que con el dinero con el que tenía que comprar armas compraron instrumentos musicales. Hay cientos de historias que, claro, a los partidarios de esa opción no les interesa que se conozcan. Más bien les interesa lo otro, que parezcan héroes y gente racional y que planificaba todo muy bien. Y son historias más grotescas de las que tú puedas imaginar. Sí, y que contadas en una novela nadie se las creería. Parecen invenciones. Sí. Sí, sí. Gracias. Creo que está bien respondido. Gracias. Juan. Juan. Como me la he leído ya. Hay dos cosas que te quiero preguntar. La primera es, los niños en el País Vasco, igual que juegan siempre a la guerra o a estas cosas, ¿jugaban a ser terroristas? Esa es la primera. Porque he visto a dos niños jugando a ser terroristas. Dos Tengo niños un que ya cuento en Los peces de la por eso amargura que cuenta precisamente eso. Y te aseguro que nadie me ha contradicho. Nadie me ha dicho que esa historia es inverosímil. Los niños, de una manera natural, imitan a los mayores.
En mis tiempos andábamos por el barrio con pistolas de vaqueros y rifles de vaqueros y sombrero y imaginamos el caballo. No me extrañaría, y es posible que si vas a un pueblito del corazón de Guipúzcoa te encuentres que efectivamente se imite lo que se estaba haciendo en algún momento. Y la otra es, los personajes de la novela son hijos de la fábula, lo habéis comentado ya, y hacen reír porque se han quedado sin organización. Pero a mí, leyendo el libro, me daba por pensar que la idea siempre fue igual de ridícula, que si no nos hemos podido reír de las burradas que pensaban, es porque tenían a las armas en la mano. Y hay una reflexión que va salpicando el libro que a mí me parecía muy casi autoparódica en ese sentido tuya, que era la de, oye, no hagamos esto porque vendrá algún escritor cabrón de los españoles a ridiculizarnos, como se enteren de que la hemos cagado de esta manera, ¿no? Exacto. Esa es una línea narrativa que atraviesa el libro de principio a fin. Es decir, ellos son conscientes de que, o creen, vamos a decir, en su ficción, creen que van a estar en la historia, van a estar en los libros de los colegios, van a estar en el relato que se dice, y efectivamente reflexionan sobre dicho relato, y uno de ellos parece que tiene ciertas habilidades de escritura, y entonces el otro pues habla con él, negocia, no cuentes esto que nos ha pasado porque esto es ridículo. Cuando escribas la Sí, historia, esto sí. quítalo, esto ponlo. Ahí sí que hay una punta de quijotismo, en el sentido de que el personaje, o los personajes son conscientes de que son personajes. Ajá. ¿Sí? Pero para llegar a esa lectura hay que... Ya veo que eres un gran lector, efectivamente. Y el libro está abarrotado de lo que se llama sublecturas que no son imprescindibles para entender la historia. ¿Sí? Y por ejemplo, hay una frase que creo que se repite alguna vez, que la anoté aquí, y que a nosotros, los que vivimos aquí, oye, nos resuena extrañamente, ¿no? Cuando Asier o Joseba dicen, a propósito de alguna cosa que acaban de hacer, más o menos banal. Hoy es un gran día histórico, el Estado español que se vaya preparando. Aquí esto nos suena bastante. Porque ha habido día sí, día no, en la que esta frase ha sido dicha por alguien que tiene cámaras y micrófonos delante, ¿no? Y te lo digo para que lo sepas, no lo sabías todo esto, pero que sepas que has escrito cosas acerca de Cataluña sin darte cuenta. Pues yo con tal de aportar algo, ¿no? De aportar algo, efectivamente, sí. ¿Qué No, más? pero es que en todo el libro se ve este mecanismo de acción del que realmente tiene un objetivo que es intocable, contra el cual no se puede refutar, no admite ningún matiz. Estos mecanismos de acción son similares en todas partes donde Claro. se trata de llevar a cabo proyectos colectivos de tipo nacional o religioso. ¿Sí? Hay un patrón que es universal. Es Sí. la convicción de que eso es lo más importante. Sí, exactamente. Y dar una lectura trascendente a mover este vaso medio centímetro. Sí. Y cuidadito con pensar que todo el mundo que pues cae en este mundo del terrorismo era ingenuo, porque también hay una parte de espabilados, de listos, que son los que menos se exponen, los que no terminan en la cárcel, pero que son los que manejan todo y los que sacan luego el beneficio político. ¿Sí? ¿Sí? Y luego van por ahí como hombres de paz, etcétera, etcétera. Ah. ¿Sí? Sí, o sea, cerebro también había. Ya. Pero chavales, estos impetuosos que realmente creen que con coger una pistolita ya han pasado la historia, también lo sabía. La carne de cañón masiva. Sí. Por ahí creo que había... Muchas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros. En relación a esta última parte de la intervención, me gustaría hacer una reflexión y ver qué suscita en ti. Javier Cercas, en El Monarca de las Sombras, habla de un pariente suyo que murió en la batalla del Ebro peleando en el lado franquista, y hace una reflexión sobre cómo la ideología, en un momento que se pretende heroico, perturba la psicología de los más vulnerables, que son los jóvenes. Entonces él hace un esfuerzo muy grande como persona, como escritor, para entender qué estaba en juego detrás de ese trauma ideológico que él guardaba en su familia, y descubre que es una historia en algún sentido universal, es decir, que hay muchos
chicos muy jóvenes, muchos niños, por decirlo de alguna manera, que se ven lamentablemente arrojados a esa circunstancia. Entonces yo quería preguntar si esta es tal vez también la circunstancia de los dos personajes protagonistas de esta novela y hasta qué punto pues, es una circunstancia universal. Muchas gracias. No sé si universal, pero vamos a decir general, efectivamente. Y es decir, que a los 18 o 20 años uno no tiene todavía los instrumentos intelectuales suficientes para entender lo que pasa. Y si uno particularmente se cría en un pueblo pequeño, donde el control de la población es extremo, es muy difícil que genere criterios propios. La presión grupal es enorme. Es más fácil sobrevivir si uno se adapta, si uno se asume el discurso hegemónico, la acción, que además puede dar prestigio. Yo he estado también expuesto a ese mecanismo. Lo que pasa es que yo tuve la ventaja de haberme criado en una ciudad. Una ciudad ofrece más posibilidades humanas y de todo tipo. Sí, pero bueno, yo recuerdo amigos del colegio o del barrio que sí, que entraron en ETA, ¿no? Y después, por más que seamos hijos de fábulas, también tenemos la posibilidad un poco de educarnos mediante la lectura, conversación con otros, los viajes, el conocimiento de culturas distintas, de otros idiomas, que permiten a uno saber que el mundo no termina al final de su calle, sino que sigue y hay otras variedades humanas, otras ideas, ¿no? Y que existe una cosa que se llama democracia, que es muy simple, es el hecho de aceptar unas normas comunes para todos para estar ahí pacíficamente, ¿sí? Y no se me ocurre mejor método, efectivamente, para combatir instintos naturales como el de la violencia, que está prevista por la naturaleza y que no es privativa del ser humano. Yo tengo un santo en esta vida, yo que no soy realmente creyente, que es Albert Camus, porque entró en mi vida en el momento justo, ¿sí? Cuando yo podía haber caído en el abismo de convertirme también en epígono de una verdad infalible que me hubiera llevado a hacer daño a los demás. Y es que a una edad relativamente temprana yo leí El hombre rebelde y esto me abrió, no es que me abriera la mente, es que me dio unos trebejos, unos instrumentos morales que me han servido para toda la vida y también para la vida privada, para la convivencia familiar y que me han hecho el hombre que soy. Dulce. Tierno. O sea, una persona que realmente es capaz de ponerse en el lugar del otro, de sentir el dolor del otro y tratar de aliviárselo, estar con personas que opinan de manera distinta que yo, pero sin embargo yo no les niego el abrazo. Y ya solo con el prólogo del hombre rebelde, a mí eso me cambió de la noche a la mañana. Yo era también muy rebelde y muy protestón y me gustaba el escándalo y me gustaba romper cosas del mobiliario urbano, sí, pero de alguna manera me daba cuenta de que esto no estaba bien. Quizá me quedaba un pozo de mi cristianismo infantil que me hacía distinguir lo que está bien y lo que está mal. Eso también ayudó bastante. Pero él en el prólogo, Camus, dice que el hombre rebelde, yo tenía muy idealizada la rebeldía, es el que sabe decir no. Hasta ahí yo ya había llegado. Me daba mucho placer decir no. Y tirar por tierra la obra de otros y criticarla demoledoramente, como se dice, ¿sí? Y pintar el peine del viento y llenar de pintarrajos las paredes, ¿no? Con vivas al surrealismo y estas cosas. Lo que suponía que otros tenían que hacer algo antes que yo, lo que en realidad me supeditaba al trabajo, a la creatividad de otros, lo cual es muy conservador, ¿sí? Porque yo necesito una tradición sobre la cual operar. Pero Camus pone coma y dice, pero en el mismo momento del no, dice un sí. Es decir, que realmente lo verdaderamente renovador y lo que ayuda al progreso en el sentido del camino que nos aleja del mono inicial bruto que seguía según la ley del más fuerte y nos vamos convirtiendo en seres cultivados, pacíficos, que aceptan que ayudan al débil, que no machacan al que está en una minoría. Es poner algo positivo en el hueco que ha quedado del no, del acto ese que yo consideraba rebelde. Ese es el verdadero rebelde. Yo puedo criticar una obra, una idea, un concepto, pero luego añado algo positivo, algo
que realmente sea constructivo o provechoso para los demás. Y eso guía toda mi literatura, mi postura, que no es exactamente política. Yo no he militado nunca en un partido, me aburre. Me gusta la política como escenario del comportamiento humano y soy votante. Pero no me interesa más porque me parece una simplificación de la realidad y porque no sé por qué atrae a las personas más simplonas e interesadas y narcisistas que existen, ¿eh? ¿Tú sabes que Saint Albert Camus murió cuando tú nacías? Cuando yo cumplí 1 año. ¿Ves? Entonces, no me voy a poner a la altura. ¿Reencarnación? ¿eh? No. Pero de alguna manera he tenido la sensación, ahora esto es muy privado, no sé si decirlo. Por favor, sí. Tengo la sensación siempre como que me daba un relevo. Ajá. Claro que no voy a estar a la altura. No, Pero, coño, uno muere y... Claro, viene otro que... Sí, murió el día en que yo cumplí 1 año. ¿Ves? Y cuando tú mueras, ¿quién te relevará? No, no es broma. Es que arriba hay gente y a lo mejor quieren preguntar algo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ah, mira, ahí hay una mano. Uy, qué difícil. Bueno, levántate y grita. Levántate y grita. Venga, dale. Bueno, agradezco mucho esa reflexión porque creo que es un espejo en el que yo me veo exactamente como soy. Y efectivamente es así. Y quizá por eso escribo novelas, porque creo que cualquier persona, cualquier ser humano, por muchas atrocidades que cometa, sigue siendo humano, aunque no quisiéramos convivir con esa persona. Y yo sí considero que todos estos chavales que se dedicaron a hacer atentados en realidad son víctimas. No son víctimas en el mismo nivel que las que ellos produjeron, pero si uno ve sus biografías, su currículum, iba a decir, y lee que han estado 22, 28 años en la cárcel, pues, y han pasado enormes penalidades, o que perdieron la vida también, pues realmente pues, me parecen unos desgraciadillos, efectivamente. Cierta compasión también me producen, compasión en el sentido de sentir también su destino. Y pienso, por ejemplo, en sus padres o en sus madres. Y aquí sí que tengo bastante información de padres de terroristas que han pasado enormes depresiones, que se avergonzaban de lo que habían hecho sus hijos. Hay todavía cientos de historias que se pueden contar. Y particularmente que se me nombre junto a la señora Leschevitz me honra mucho, efectivamente. Grandísima escritora. Ahí ya le digo una cosa, porque como no preguntáis, pues le digo yo una cosa. Y cuando yo acabe de decir la cosa, le aplaudiremos y él se quedará aquí sentadito y subiréis ordenadamente con vuestro ejemplar, que os lo dedicará particularmente, como se decía. La cosa ¿es verdad que cuando tú eras jovenzuelo, con amigotes cachondos, hicisteis, no sé si un programa de televisión o de radio, año 78, en Euskadi, que se titulaba algo así como El Desgraciado, donde ya os cachondeabais de, digamos, bueno, las ínfulas y las pasiones fabuladas del nacionalismo extremo? ¿Es así? Sí, solicitamos en Radio Popular, que era de los jesuitas, hacer a las 3 de la tarde una novela radiofónica, y ahí vamos 3, 4 tipos, jovenzuelos y amigotes, y bueno, improvisábamos allí con cencerros y sin argumento de ningún tipo y con toda clase de burlas. Una especie de programa dadaísta, y fue un fracaso porque... Pero espera, fue un fracaso porque duró demasiado.
nos pareció un fracaso porque nuestra aspiración era que nos Despidieran rápido, ¿no? nos despidieran Cógelo así, como sí. muy tarde después del tercer programa y lo hicieron a partir del sexto Un fracaso. y Fracaso. nos sentimos como asumidos por la burguesía y ¿Cómo es posible que nos dejen durar tanto, no? ¿Cómo era? Dilo con tu voz, el título de ese programa. era Garaicotrueno, que era una deformación del nombre del Lendakari, Garaicochea, Garaicotrueno, y ahora había que pronunciarlo así, Garaicotrueno, la vida de un desgraciado. Un aplauso para Fernando Aramburu.